capítulo 3 y verso 3. En este día vamos a estar hablando, Dios prepara el camino para nuestra descendencia. Dios prepara el camino para nuestra descendencia. Escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios tiene en control todas las cosas. Y siempre Él ha tomado la iniciativa y ha escogido a alguien para preparar el camino para los que vienen detrás de Él, de la persona que Él escoge. Entonces, miramos en el Evangelio de Mateo, abra su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 3 dice de la siguiente manera: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Repetimos una vez más, el Evangelio de Mateo capítulo 3 y verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Oremos juntos. Señor, estamos delante de tu presencia y pedimos que al abrir mi boca, Señor, pueda producir bendición a través del mensaje que en este día predicamos. Tenemos el ministerio de la palabra y estamos escudriñando las escrituras. En donde quiera que este mensaje se oiga, si por casualidad a través de las redes sociales alguien lo oiga, que sea bendecido, Señor. Tócalo, transforma a esa persona que ha de oír este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, hazles el llamamiento a la salvación, Señor. En tu nombre precioso oramos pidiendo que la palabra que predicamos, Señor, lleve el fruto necesario y que sea de grande bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, así te damos la honra y la gloria, Señor. Tome su asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Damos la honra y la gloria a Dios, porque los propósitos de Dios son grandes. Amén. Y no alcanzamos a comprender. No alcanzamos a comprender, pero Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Dios prepara el camino donde vendría su descendencia. Dios preparó el camino a donde vendría su descendencia. Dios preparó el camino de donde vendría su descendencia. Y es por eso que Dios tiene todo en control. Dios preparó el camino de donde nacería el Mesías también. Dios preparó el camino para tu descendencia, o nuestra descendencia. Ya Dios lo preparó, porque Dios tiene todo en control. Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestras salidas y nuestras entradas. Así es que Dios tiene todo en control. Nosotros estamos preocupados por el tiempo que estamos viviendo, pero ya Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de su pueblo. Él sabe bien lo que va a hacer con nosotros. Él sabe bien lo que va a hacer con la iglesia. Así que vamos a ver el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham es un llamamiento muy especial. Es un llamamiento muy especial porque de allí vendría la plenitud de la bendición de Dios a través de este hombre. A través de este hombre que Dios llamó, Dios trató con él, Dios le habló a su corazón. ¿Verdad? Y dice en Génesis capítulo 12,
verso 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando vemos el llamamiento de Abraham, Dios lo saca de Ur de los Caldeos, una ciudad donde había mucha idolatría. Había mucha idolatría en esa ciudad y de ahí lo saca, de ahí trata con él, porque los propósitos de Dios no llegamos a comprenderlos nosotros bien. Amén. No podemos comprender bien los propósitos de Dios, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Este hombre lo saca de esta ciudad, lo saca de su parentela, lo saca de su familia para darle una promesa. Le dio una promesa y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas las familias de la tierra somos bendecidos por esta promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Y Abraham se le llama el padre de la fe. Amén. Pero Dios lo llamó para comenzar a preparar el camino para su descendencia. Abraham fue el instrumento de Dios. Abraham fue el instrumento de Dios, ¿verdad? Abraham sale de Ur de los Caldeos, un lugar de mucha idolatría, pero Dios lo escogió para que fuese el instrumento por donde vendría la bendición para su descendencia. No solamente para su descendencia, sino para todas las familias de la tierra. Abraham preparó el camino para Isaac. Isaac preparó el camino para Jacob. Jacob preparó el camino para las 12 tribus. Por eso se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Porque comenzó con un hombre. La bendición traspasó de Abraham a Isaac. Podemos nosotros leer toda la vida de Isaac y sabemos nosotros de hasta que Dios se lo pidió a Abraham como un holocausto. Entonces vemos nosotros los propósitos de Dios en la vida de estos hombres, ¿verdad? Pero así lo trae Dios, de una generación a otra generación. Siempre tiene a alguien para que prepare el camino. ¿Y qué diremos de Isaac a Jacob? Si leemos la vida de Jacob, fue una vida desordenada que él llevaba hasta que Dios trató con su vida y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Entonces Dios preparó todo esto. Comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, a las 12 tribus de Israel. Entonces, así es como Dios opera, así es como Dios trabaja, y así es como la bendición de Dios se traspasa de una generación a otra generación. Dios es el que ha venido bendiciendo toda la trayectoria de la vida de los hombres que le han servido, del pueblo que le ha servido. Amén. Dios es el que ha venido abriendo caminos de una generación a otra generación, porque de una generación a otra generación los tiempos han cambiado. Los tiempos han sido siempre difíciles, pero en cada generación, en los momentos difíciles donde esa generación que ha servido a Dios ha pasado por momentos difíciles, siempre Dios ha abierto caminos
para que la descendencia no se pierda, para que la gente pueda seguir hacia adelante. Nosotros miramos que José fue el instrumento de Dios. José, ya Dios sabía que más adelante iba a venir hambre sobre toda la faz de la tierra. Y para preparar el camino para su pueblo, para preparar el camino para los israelitas, Él envió a José. José fue adelante de ellos. Nosotros hemos visto o hemos leído en las Escrituras cómo sus hermanos lo despreciaban. Los hermanos de José lo metieron en una cisterna. De esa cisterna lo sacaron y lo vendieron. Llegó a Egipto como un esclavo. Estando como esclavo en la casa de Potifar, el egipcio, que era su amo, ahí tuvo problemas y terminó en la cárcel, ¿verdad? Pero en toda la trayectoria de su vida que él no comprendía, nosotros hemos leído en las Escrituras que dice, y Dios estaba con José. En toda la trayectoria de su vida, Dios estaba con José. Lo que Dios estaba haciendo era enviándolo adelante, preparando el camino para el pueblo de Dios, para los israelitas, para su familia, porque tenía sus hermanos, tenía su papá. Entonces Dios lo envió adelante, y nosotros sabemos que después de estar en la cárcel, fue el segundo del rey ahí en Egipto, y ya vinieron esos 7 años de mucha abundancia y esos 7 años de mucha escasez. Pero cuando viene ese tiempo, ya él está en una posición de mando, de autoridad, y él le dice al rey lo que se tiene que hacer, y el rey da el ok de lo que se tiene que hacer. Entonces, en los 7 años de abundancia, recogieron todo el trigo, todo el grano que pudieron, porque había abundancia. Pero ya Dios le había enseñado que venían otros 7 años de escasez, de hambre sobre la tierra. Pero ya Dios lo había preparado el camino para su descendencia, para su familia. Aleluya. Lo que quiero decir con esto es de que Dios está en control de todo. Y a Dios sea la honra y la gloria. Cuando llegan esos 7 años de hambre, solamente en Egipto había comida, había abundancia de comida. Todas las demás naciones estaban con hambre, no había comida, pero en Egipto había comida. Y así fue como llegaron sus hermanos a buscar comida a Egipto, y él lo reconoció, y usted sabe el resto de la historia, todo lo que pasó. Así fue como Dios preparó el camino del pueblo de Israel para que no perecieran en ese tiempo de hambre, para que no perecieran en esos 7 años de escasez, para que no perecieran. Aleluya. Al final todo el pueblo de Israel queda en Egipto, y allí en Egipto comienzan a multiplicarse, y los egipcios miraron que los hebreos comenzaban a multiplicarse. Aleluya. Y así fue como quedaron de esclavos ahí en Egipto. Entraron 77 personas a Egipto. Ese era el pueblo de Israel. Pero de Egipto salieron miles y miles de personas, porque el pueblo se había multiplicado. Pero lo que quiero decir con esto, para enfocarme en esto, es que Dios
les preparó el camino para que su descendencia no pereciera en el tiempo de escasez. Amén. Alguien exalte el nombre de Jesús. Juan el Bautista es el instrumento de Dios y es el que prepara, el que Dios lo puso delante de nuestro Señor Jesucristo para que preparara el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y la palabra de verdad dice: Juan fue escogido por Dios y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dios lo envió adelante a preparar el camino de Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y verso 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y cuando Jesús aparece, ya está listo el camino para que desarrolle su ministerio. Vemos cómo todo va de acuerdo a lo establecido con Dios. Lo que Dios ha establecido, el propósito de Dios, su voluntad, su propósito, aleluya, está bien diseñado a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Si nosotros leemos y comprendemos de que hay propósitos grandes, aleluya, que hay propósitos divinos, que hay que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que aparece de repente Juan el Bautista predicando en el desierto? Si allí estaban los rabinos, los que enseñaban la ley, hombres que supuestamente sabían todo de las cosas de Dios. Pero a Dios le plació escoger a un hombre, aleluya, que ni había nacido, pero que cuando nació ya venía lleno del poder de Dios. Porque ese era el propósito de Dios. Se necesitaba a alguien lleno de Dios para poder impactar, aleluya, a los religiosos de aquellos tiempos. Poder enseñarles, aleluya. Por eso Él dijo: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Traía conocimiento. ¿Cómo era que tenía ese conocimiento? Es que Dios lo había escogido para preparar el camino de un grande ministerio. Amén. Aleluya. Dios lo escogió para preparar el camino de aquel que iba a ser el autor y consumador de la fe. Dios lo preparó a Juan el Bautista y él preparó el camino, aleluya, para que el Mesías fuera introducido en ese ministerio. Un ministerio poderoso había nacido, un ministerio de poder, de milagros, de maravillas y de prodigios había nacido allá en Jerusalén. Un ministerio que iba a revolucionar, aleluya, el cristianismo. Un ministerio que iba a dejar, aleluya, con la boca abierta a los religiosos. Un ministerio había nacido y se necesitaba que alguien preparara el camino. Y allí está Juan el Bautista preparando el camino para el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque el ministerio de Juan fue muy corto, porque él decía las cosas tal y como son. Amén. Él no andaba con rodeos. Amén. ¿Verdad? Porque hay personas que para decir una cosa le dan vuelta, hermanos, y nunca llegan al punto. Juan el Bautista le llamó pecado al pecado. Amén. Le llamó generación de víboras a aquella generación. Amén. Les dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera?
Les llamó árboles que no dan fruto. Les llamó tal y como el Señor, aleluya, tal y como es, conforme a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios. Aleluya. Y así fue como el ministerio de Juan el Bautista fue corto. Porque al rey le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cuántos alaban? Amén. Le redarguía el pecado. Amén. Él decía las cosas tal y como son. Y así es como se debe de predicar, así es como se debe de enseñar, para que la gente no esté ignorante, para que la gente salga de la ignorancia. Y hay que enseñarle que lo que es negro, lo que es pecado, lo que es rojo, aleluya, lo que es blanco, pero hay que predicarle la verdad para que se salven en el nombre de Jesús. Dios sea toda la honra y toda la gloria. El ministerio que había nacido era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a desarrollar. Jesucristo desde la edad de 8 años ya estaba con los rabinos en el templo. Y él mismo le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ya se mezclaba con los rabinos. La Biblia nos enseña que él, cuando fue a la sinagoga, le dieron a que le diera el rollo del profeta Isaías, y allí fue cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Cuando todos lo miraron después de que él leyó la escritura, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Jesús ya iba conforme a las escrituras. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Por eso Jesús fue un instrumento poderoso que Dios usó para un ministerio grande, un ministerio sobrenatural, un ministerio de grandes prodigios, de grandes maravillas. Aleluya. Porque todo el que se acercaba a Jesús, se le abrían los ojos, aleluya, y el entendimiento se los abrió a los discípulos para que comprendieran las escrituras. Jesús fue el instrumento que Dios usó para preparar el camino para la iglesia. Amén. ¿Cuántos alaban? Amén. Porque todavía no había iglesia. Solamente estaban los rabinos, los conocedores de la ley. Pero en medio de toda esa, ¿verdad?, de los religiosos que habían en aquel tiempo, sale un ministerio poderoso. Sale un ministerio. Ya está preparado el camino. Aleluya. Ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Un ministerio de poder, un ministerio llamando a aquella generación al camino correcto, un ministerio que traía para redarguir el corazón de las personas, un ministerio, aleluya, que revolucionó a todos los religiosos de aquellos tiempos, aleluya. Y este ministerio de la predicación, de la enseñanza,
sigue revolucionando a todos los religiosos de estos tiempos, porque hay mucha gente religiosa, aleluya, pero que no han conocido la verdad, no han conocido el camino correcto, no han conocido a Jesucristo, aleluya. Pero Jesús fue el instrumento que Dios usó para que dejara el camino correcto o enseñara el camino correcto para la iglesia que ha establecido Él. La iglesia ha quedado bien fundamentada. Él la dejó bien fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo el fundamento que está firme. Este es el fundamento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Por eso, aunque el diablo haya querido destruir a la iglesia desde los principios y levantó una persecución, aleluya, y la iglesia ha venido de generación en generación y ha sufrido los embates del mundo, del diablo, aleluya, de las huestes espirituales de maldad, pero no han podido vencer ni destruir a la iglesia, ni podrá el diablo destruir a la iglesia, porque el fundamento está firme, aleluya. La iglesia está bien fundada en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Él preparó el camino para la iglesia. Amén. Cuando Jesús termina su ministerio, ahora entra la iglesia, porque ya Jesucristo ha preparado el camino para que el pueblo le dé seguimiento a lo que Él dejó establecido. Desde que comenzó Abraham, Isaac le dio seguimiento, Jacob le dio seguimiento, aleluya. Y así es como ha venido la bendición de Dios. Juan el Bautista apareció predicando el mismo mensaje de arrepentimiento que está predicando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cuando Dios. Él prepara el camino para la iglesia comienza a predicar el mismo mensaje de arrepentimiento. Amén. Porque ese es el camino que el Señor marcó, ese es el camino que el Señor abrió, ese es el camino que el Señor preparó para la iglesia. Amén. Aleluya. Así es que han pasado diferentes generaciones. Ahora en el tiempo de la iglesia, el mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo. El mensaje de arrepentimiento es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, el que preparó el camino para la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ha llegado a nuestros tiempos. Ahora, tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de ese pueblo escogido. Tú eres el instrumento de Dios. Aleluya. Tú eres el hombre, la mujer que Dios ha escogido. Hermano, hermana, Dios te ha escogido como instrumento para que puedas preparar el camino para tu descendencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Amén. Escúchame bien. Hermano, hermana, Dios te ha escogido para que prepares el camino para tu descendencia. Amén. Si estás entendiendo el mensaje, quiero decirte que tú eres el instrumento que Dios va a usar o está usando para trazar el camino para tu descendencia. Amén. Amén. Trazar el camino para tus hijos, para tu familia. Quizás tú eres el primero y el único, la primera y la única que está en el camino de Dios. Y nadie más ha llegado al camino de Dios. Aleluya. Pero déjate usar por Dios.
Déjate usar, que tú seas un instrumento en las manos poderosas de Dios, porque a través de ti tú le estás marcando el camino, aleluya, donde vendrán los demás, tu familia, aleluya, todos aquellos que te conocen, tú les estás marcando el camino, tú estás abriendo brecha, aleluya. Dios, déjate usar por Dios, aleluya. Hay propósitos en tu vida, hay propósitos por los cuales nosotros debemos de ser fieles al Señor, aleluya. Quizás nosotros, nuestros ojos ya no los miren, pero detrás de nosotros traemos una descendencia, aleluya, y ellos van a servir al Dios de sus padres. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero decirte que no estás aquí por casualidad. Dios te escogió. Entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. El diablo te va a estorbar de muchas maneras para que no se realice el propósito de Dios en tu vida. Pero acuérdate, aleluya, trabaja en la obra de Dios, esfuérzate, ama a Dios, ora, ayuna, conságrate, busca la forma de cómo agradar a Dios, aleluya. Ya no lo hagas por ti, hazlo por los que vienen detrás de ti, hazlo por tu descendencia, aleluya. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, aleluya. Hazlo por tus seres queridos, por aquellos que aman, aleluya. Hay que hacerlo todo por ellos, porque les estamos abriendo el camino. Dios nos escogió a nosotros para que abramos el camino para los que vienen detrás de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aunque por el momento no quieran. Amén. ¿Cuántos alaban? Amén. Gloria a Dios. Porque los invita uno, ¿no? Y pareciera que los está invitando al matadero, al desgolladero. Hay gente que le tiene miedo a la iglesia. ¿Por qué? Aleluya. Tienen otros pensamientos equivocados, pero no importa. Ya Dios nos escogió a nosotros. Preparémosles el camino a ellos. Exalte la gloria de Dios. Tú eres escogido. Al principio te dije que dijéramos: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Espíritu del Señor estaba sobre Juan el Bautista, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, aleluya. Y Dios nos escogió a nosotros. Tú eres escogido por Dios. Si llevas una vida de consagración en el temor de Dios, Dios te dará las victorias cada día. Amén. El viernes oíamos el mensaje de cómo Dios le dio la victoria a Josafat. Y cómo Dios le dio la victoria fue porque Él convocó, aleluya, a todo el pueblo. Convocó al ejército que tenía, los cantores, a todo el pueblo lo convocó a estar en la presencia de Dios, a humillar su corazón en la presencia de Dios, aleluya, porque un ejército grande venía en contra de ellos, aleluya, pero como ellos se humillaron delante de Dios, allí Dios le dio la victoria, ahí Dios le dio la palabra, aleluya, y Dios le dijo: no estén, ¿verdad?, que no se amedrentaran por esa multitud tan grande que vendría, porque les dio la palabra: Jehová está con vosotros. Y les dijo, ¿verdad?, mía es esta batalla, mía es esta guerra, no es de ustedes, aleluya, es mía. Y Él les da la victoria. ¿Por qué? Porque fueron convocados por el Rey y todos obedecieron. Ahora, siendo tú escogido por Dios, aleluya, Dios tiene propósitos grandes, aleluya, para tu descendencia. Dios tiene propósitos grandes para nuestra descendencia. Ya Dios nos ha escogido, aleluya. Ahora consagremos nuestras vidas, trabajemos, oremos,
oremos, ayunemos, leamos la palabra. Dios no, ¿verdad? Dios no deja ¿verdad? No dejes de congregarte, porque eres escogido por Dios para que prepares el camino para tu descendencia. Hermano, hermana, aleluya. Es el momento, aleluya, que si nos ve nuestra descendencia, amar a Dios con todo nuestro corazón en medio de esta pandemia, no rendirnos, aleluya. Un día ellos van a servir al Dios de sus padres también. Alabado sea el nombre de Cristo. Solamente no nos salgamos del propósito de Dios, porque muchos se dan por vencida. Imagínense si Abraham, cuando le pidió Dios a Isaac como un sacrificio, se hubiera dado por vencido, no se realiza el propósito de Dios. Imagínense si José se hubiera dado por vencido, aleluya, el propósito de Dios hubiera quedado estancado por todo lo que él le pasó. Quizás tú pases por momentos difíciles en tu vida, o estés pasando por momentos difíciles en tu vida, pero esfuérzate más. Amén. Esforcémonos más. No lo hagamos solamente por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros. Amén. Aleluya. Estamos limpiando el camino. Estamos abriendo brecha. Aleluya. Ya alguien lo hizo por nosotros. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia de antaño, aleluya, ellos trabajaron para que nosotros llegáramos al camino de Dios, aleluya. Alguien trabajó por nosotros, y por eso es que Dios nos escogió y estamos aquí. Hermano, esfuérzate y sé valiente, no tema ni desmaye, sigue consagrando tu vida al Señor, aleluya, y vamos a ver la victoria. Vamos a ver, aleluya, a nuestra descendencia, a nuestros seres queridos, aquellos que ahora no quieren, un día sí van a querer estar en la presencia de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Imagínense, ¿quién iba a pensar que de la vida que llevaba Jacob iba a salir el pueblo de Israel? Pero ese es el poder de Dios. Amén. Amén. Ese es el poder de Dios. Cuando Dios tiene propósitos. Así es que tú eres escogido. Aleluya. Sigue trabajando. No pares de orar por tu descendencia. No pares de clamar por tu descendencia. Aleluya. No paremos, porque son nuestros seres queridos lo que más quiere uno. Aleluya. Son nuestros seres amados y no queremos que se pierdan. Pero ya usted y yo estamos aquí porque Dios nos ha escogido. Hagamos el trabajo y Dios va a hacer lo demás. Amén. Exalte la gloria de Dios. Padres, no desmayen. Ustedes son escogidos para preparar el camino para sus hijos. Aleluya. En conclusión, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, aleluya, mi Dios es el Dios de mis hijos. Amén. Aleluya. Usted puede decirlo, declararlo, porque Dios lo ha escogido y Dios lo ha enviado delante de ellos. Aleluya. Todos aquellos que vinieron delante de nosotros, hermanos, nos prepararon el camino a nosotros. Ellos oraron, ellos ayunaron, ellos trabajaron, aleluya, intercedían por los habitantes de esta ciudad. Ellos estaban preparando el terreno, y así es como nosotros hemos llegado hasta este tiempo, aleluya. Aún en medio de la pandemia podemos consagrar más nuestra vida, aleluya, para ver a nuestros seres queridos arrebatando el reino de los cielos, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi Dios es el Dios de mis hijos. Tu Dios será el Dios de tus hijos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestro Dios será el Dios de la siguiente generación. Amén. Tenemos una generación
Se le llama la generación milenial. Esta nueva generación, aleluya, los que hemos sido escogidos por Dios, estamos trabajando por ellos también. Porque la siguiente generación, la siguiente generación tiene que conocer al Dios que servimos. Amén, amén, amén. La siguiente generación, aleluya. Hermano, porque todo lo que es tecnología un día se va a desaparecer. Amén. Cuando se caigan todos esos satélites que están en los aires, en los cielos, que están detenidos, esos elementos ardientes, dice la Biblia, caerán encendidos a la tierra. Todos esos satélites, todo lo que es tecnología, un día se va a desaparecer. Así es que la siguiente generación, aleluya, nosotros estamos trabajando y preparando el camino para la siguiente generación, porque la siguiente generación no la va a salvar la tecnología, aleluya, por muchos avances que haya científicos, hermanos, por muchos avances a través de la tecnología, eso no les perdona los pecados, aleluya, pero el evangelio que predicamos, la palabra que predicamos, el camino que les estamos marcando, el camino que les estamos enseñando, aleluya, eso sí, ellos comiencen a caminar y a oír la palabra de Dios, el evangelio que es poder de Dios para salvación, aleluya, Jesucristo los va a salvar y va a tener misericordia de la siguiente generación. Pero no paren de trabajar, hermanos, para el Señor. No paremos, hagamos el trabajo, que nosotros podamos brillar como iglesia en medio de esta pandemia, aleluya. Ahora la luz de Cristo que esté iluminando nuestras vidas, aleluya. Porque la iglesia es la luz del mundo. Amén. La iglesia es la sal de la tierra, aleluya. Así es que hay que darle sabor a esta generación y a la siguiente generación. No hay que dejar de predicar, no hay que dejar de enseñar, no hay que dejar de alabar a Dios, no hay que dejar, aleluya, de consagrarnos, no hay que dejar de seguir preparando el camino para la siguiente generación. Dios nos ha escogido a nosotros. Ahora nosotros como iglesia hay que hacer historia, aleluya, hay que hacer historia, y la siguiente generación va a reconocer que por el esfuerzo de la iglesia de este tiempo, ellos alcanzaron la misericordia de Dios. Aleluya. Por eso no hagamos nuestro trabajo. Aleluya. Póngase de pie para ir terminando. Es el tiempo de nosotros, hermanos. Es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de la iglesia en este tiempo. Aleluya. Por eso esforcémonos un poquito más. Amén. Amén. Esforcémonos un poquito más en una consagración más íntima con Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos, vivamos confiados. Aleluya, vivamos confiados en la presencia de Dios. Vivamos confiados sin temor del mal. Aleluya. Del qué va a ser de mí el día de mañana. Usted no piense en el futuro, porque en este tiempo, escúcheme bien, en este tiempo hay mucha gente que tiene planes muy fuera del propósito de Dios. Amén. En este tiempo hay gente que está pensando en comprar propiedades. Me han dicho a mí, hermanos, ¿verdad? Tienen planes. Óigame, cuando estamos viviendo un tiempo bien difícil y andan fuera del propósito de Dios. Amén. Que van a ir a comprar propiedades allá, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Oye, cuando el Señor nos está diciendo, despierten, iglesia. Amén. Despierta, pueblo de Dios. Aleluya. Esta pandemia es un trompetazo de Dios. Amén. Para que nosotros estemos, aleluya,
hermano, hermana, lo que hagamos materialmente no lo vamos a llevar para ningún lado, pero lo que hagamos espiritualmente, eso sí se va con nosotros, aleluya, porque estamos preparando el camino para la siguiente generación. Alabado sea el nombre de Cristo. Así es que usted no haga planes que va a ir a hacer esto de aquí a, ¿verdad?, al siguiente año. No, el Señor ya viene y nos está diciendo: despierta, iglesia, despierta, iglesia. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para premiar a cada uno, aleluya, según haya sido su obra. Oh, mansoria, alabanza, alabanza, alabanza. No haya planes para el futuro de ese tiempo. Prepare el camino para sus seres queridos. No esté pensando en otra cosa. No piense que los tiempos se van a mejorar. Yo no sé por qué vive la gente tan descuidada y supuestamente tienen conocimiento de Dios. No, ya no es el tiempo de perderlo el tiempo. Hay que redimir el tiempo, hermanos. Aleluya. Ahora lo que tiene ya no tiene, está bien, aleluya. Pero ahora hay que meternos más con Dios. Hay que amar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. No hay otra cosa que nos va a salvar ni que nos va a ayudar, hermano. Lo material es esencial para mientras estamos aquí, pero lo espiritual es muy esencial para la vida eterna. Aleluya. Por eso no tenga planes para el futuro. Y si hace planes, hágalos en el propósito de Dios para la descendencia. Aleluya, para la gente que nos está siguiendo. Porque el tiempo es corto ya. El tiempo muy corto. Ya no es el tiempo de perder el tiempo. Después de todo esto va a surgir algo más. Vienen otras cosas que quizás nos va a tocar enfrentarlas. Y si no estamos preparados, así se va debilitando la gente en la fe y se van desapareciendo. Porque tienen sus planes y su futuro está fundado en lo terrenal. Aleluya. Cuando no hay que pensar en lo terrenal, hay que pensar en lo espiritual. Hay que pensar en nosotros y en nuestra descendencia y en la siguiente generación. Hay que pensar, por eso nos ha escogido Dios a nosotros. Por eso ha escogido a hombres y mujeres valientes, aleluya, que se paren en la brecha, aleluya, para orar, para interceder, para que se abran los cielos, para que haya milagros, para que haya lluvia tardía, para que haya un avivamiento en nuestros tiempos. ¿Cómo va a haber un avivamiento si la gente está pensando en ir y comprar propiedades en otras naciones? En irse para otras naciones. Aleluya. Como que si el Señor dijera que se va a tardar mucho tiempo. Los planes del Señor hay que entenderlos. Los propósitos de Dios hay que entenderlos. La voluntad de Dios hay que entenderla. Por eso, hermanos, aleluya, ya no haga planes para el futuro aquí en la tierra. Haga planes para estar en la gloriosa presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora es el tiempo de nosotros. Si la iglesia de antaño no se hubieran esforzado por todo lo que pasaron, y si hubieran dado por vencido, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Pero ellos se esforzaron, ellos abrieron el camino para nosotros. Aleluya. ¿Y quién más que se esforzó dando su vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Él abrió el camino. Aleluya. Por eso mirémoslo a Él. Aleluya. Él venció
venció, y la iglesia también tenemos que vencer en medio de cualquier situación. Por eso, hermano, pensemos en el futuro espiritual, aleluya, a donde nosotros queremos llegar, a donde nosotros queremos estar, aleluya. Queremos tener nuestro fundamento sobre la tierra, o queremos tener nuestro fundamento en el cielo, aleluya, en las cosas espirituales. Pero es el tiempo de nosotros, es el tiempo de nosotros. Hay que hacer buenas decisiones, hay que hacer buenas decisiones, aleluya. El tiempo es corto ya. Por eso acuérdate, te lo repito, Dios te ha escogido a ti, nos ha escogido a nosotros para la siguiente generación, para que no se pierda. Sigamos abriendo brecha para nuestros seres queridos, porque si nosotros no hacemos el trabajo, entonces nuestros seres queridos se perderán. Entonces la siguiente generación se perderá si no hacemos el trabajo hoy. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Por eso debe de haber un pueblo consagrado en un constante avivamiento. Ya no haga planes terrenales, haga planes para estar en la presencia de Dios con sus seres queridos. Con eso termino. Yo sé que ya entendió el mensaje, pero ahí donde está, cierre sus ojos y levante sus manos. Y si hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón, que nos perdone. Oh, soy alabado, salama, saya, rama. Señor Dios, en este momento, Señor, si hay que pedir perdón, hay que pedirle perdón a Dios, porque quizás no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pero ahora que entendemos que Él nos ha llamado para abrir el camino para la siguiente generación, porque hubo un tiempo en que el pueblo se descuidó, los siervos se descuidaron, los profetas se descuidaron, y se levantó otra generación que no conoció a Jehová y se perdieron. Pero que no sea así en nuestros tiempos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que entendamos que tú eres lo más importante para nosotros. Tú eres lo más importante, Señor. Por eso en esta oración te pido, aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer, Señor, porque hay decadencia espiritual. Ayúdanos, Señor, que el poder de tu Espíritu repose en cada uno de nosotros que estamos oyendo el mensaje. Que el poder del Espíritu Santo repose en nuestros corazones, y este mensaje que no sea un mensaje más, que lo retengamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos, Señor, como iglesia, tener un avivamiento, un despertamiento, aleluya, y esperamos ver la siguiente generación, nuestra descendencia, sirviéndote, aleluya, postrada a tus pies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos tu ayuda divina, Señor. Afírmanos cada día, y todo lo que hagamos sea de tu completo agrado, en el nombre poderoso de Jesús. Avívanos en estos tiempos.